La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Hay un franco retroceso de la sociedad y esto provoca que nuestra sociedad vaya en deterioro, habiendo una cantidad desconocida de suicidios, de divorcios, de separaciones, de hijos que abandonan la casa, y también el desconocimiento de la palabra de Dios hace que no pongamos prioridad en estos asuntos de los hogares, de las familias. Mi nombre es Juan Francisco Lianga, soy siervo del Ministerio Puntos Faro. Son iglesias en casa, son sitios donde nos reunimos la iglesia. Como fruto de los Puntos Faro, lo que hemos hecho es tratar de dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Y qué es? Entregar la palabra de Dios. Entonces nos hemos organizado y con varios siervos de nuestra comunidad estamos saliendo a evangelizar a las plazas, a los parques, a los buses, y también como parte de esto salimos en una misión externa, conocido como Cangagua, en San José del Ande. Ahí tenemos una misión, y esa misión también les invitamos a que participen ustedes. Uno de los mandamientos del Señor es ir y hacer discípulos, y esto es importante. Y el Señor dice que por los frutos nos conocerá. Entonces, si no tenemos frutos, ¿cómo nos puede conocer el Señor? Les invito a ser parte tanto de los Puntos Faro como de la evangelización. Nosotros como Punto Faro estamos en varios sectores de la ciudad. Estamos en el sur, estamos en el centro, estamos en el norte, y también tenemos Puntos Faro cerca de la iglesia en la mitad del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribir a los números de la iglesia que está en pantalla, y luego yo personalmente les ubico en los lugares donde podemos receptarles. Hermanos, es importante que usted no únicamente tenga el domingo, sino que tenga varios días a la semana esta capacitación para mejorar nuestra manera de vivir en nuestros hogares, con nuestra familia y en nuestros trabajos. Les esperamos. Buenas noches, amada iglesia, una vez más reunidos en este tiempo de edificación a través de la palabra de nuestro Dios. Cada miércoles tenemos la oportunidad, este privilegio de revisar las escrituras, de revisar las enseñanzas de nuestro Dios maravilloso. Hoy es una oportunidad para crecer, para madurar en lo espiritual, mis hermanos amados. Así es que, por favor, dispongamos todo lo que somos para recibir del Señor en esta noche. La semana anterior inicié ya un tema que tiene que ver con la Semana Santa. Estamos ya cada vez avanzando un poco más para llegar a esa semana conocida como la Semana Mayor. Todo el pueblo de Dios, aquel que se considera un cristiano, pues lo recordamos, y lo recordamos con mucha gratitud, porque somos seguidores del Señor y estamos agradecidos porque gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, que es lo que traemos a nuestra memoria, gracias a su obra en la cruz y gracias a su resurrección, es que nosotros tenemos vida eterna. Agradecemos al Señor por eso y seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios. Hermanos amados, en esta noche quiero pedirle por favor que vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, por favor. Vamos a leer carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 10, hermanos. Capítulo 4, versículo 10. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer juntos. Efesios 4:10 dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Sí? Una vez más, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo
todo. Esto en la Biblia de las Américas. En la Reina Valera del 60 dice así, creo que es mucho más conocido, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amada iglesia, las palabras que hemos leído para iniciar nos dicen de manera directa que nuestro Señor Jesucristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo absolutamente todo, es decir, que su presencia, su poder lo llena todo en este mundo y a todos los que en este mundo habitamos. En esta noche quiero reflexionar con ustedes por medio de la palabra de nuestro Dios en aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo dejó vacías y ver cuál es el mensaje que nos da a cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando llega el tiempo de Semana Santa, solemos centrarnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en su muerte en la cruz. Y en ocasiones hay poco énfasis en la obra completa. ¿Cuál es esta? De que el Señor Jesucristo fue a la cruz, pero no se quedó en una cruz, sino que resucitó al tercer día, fue levantado de entre los muertos, y eso realmente es lo que a nosotros nos ha dado victoria y nos ha dado salvación, una obra completa. En esta noche voy a hacer énfasis en esa segunda parte, que es el hecho de que el Señor fue levantado de una tumba, pero no solamente de una tumba, porque estuve reflexionando y yo me doy cuenta que hay muchas cosas que el Señor Jesucristo dejó vacías, no solamente una tumba. Y con lo que primero quiero compartir con ustedes o iniciar es que el Señor Jesucristo dejó vacío un pesebre, no dejó vacío solamente una tumba, que es lo central, pero el Señor Jesucristo dejó vacío el pesebre, ese pesebre en el cual nació. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, y este tipo de versículos y mensajes lo leemos normalmente ahí en la época de Navidad, pero vale la pena leerlo en este tiempo porque el mensaje es completo, hermanos. El Señor Jesucristo dejó vacío el pesebre. Lucas 2:7 dice así: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Recordemos en este punto que el Señor Jesucristo es el mismo Dios, el cual se nos dice que Dios tomó forma de hombre, vino a esta tierra, nació en un pesebre, obviamente creció, y llegó una época en la cual, ya siendo un hombre grande, un adulto, él empieza su ministerio y bueno, todo lo que podemos ver en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, viene a este mundo y cuando nace, según este escrito que está aquí, dice que no fue puesto en una lujosa y cómoda cuna, sino que nace en un pesebre. ¿Qué quiere decir esto de que nace en un pesebre? Es que nace en podríamos decir, un pequeño recipiente de madera donde se le daba de comer a los animales domésticos en esa época. Él no nace en un lugar lujoso, no nace en un palacio siendo rey, no nace en un palacio, sino que nace en un lugar donde se les daba de comer a los animales. ¿Por qué? Porque según la escritura y lo que vemos, la enseñanza, no había lugar para ellos en el mesón, no había un lugar en una habitación, no había un lugar de descanso, no había un lugar adecuado y simplemente lo que encontraron es un pesebre. Pero déjame decirte algo, aquel pesebre de Belén quedó vacío. Aquel pesebre el cual recibió
al Señor Jesucristo, quedó vacío porque nuestro Dios no se quedó como un bebé, no se quedó como un niño pequeño, sino que creció en conocimiento, en sabiduría. Nos enseña esto la palabra del Señor. Y cuando fue adulto, realizó la obra más maravillosa en la cruz del Calvario, la muestra de amor más grande, la muestra de salvación, de redención para la humanidad. No se quedó como un bebé, sino que creció. Por lo tanto, ese pesebre quedó vacío. Y hoy por hoy, amados hermanos, amada iglesia, amigos, ese bebé que creció hoy está buscando hombres y mujeres que quieran recibir esa salvación, que quieran recibir. Dios mismo está buscando hombres y mujeres que quieran recibir a su Hijo Jesucristo, el Señor y Salvador de sus vidas, y poder hacerlos sus hijos, convertirlos, darles la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo recordábamos la semana anterior, Juan 1:12, cuando leíamos y la palabra del Señor dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No vamos a recibir a un bebé, a un pequeño, a un niño, sino que recibimos al Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Por lo tanto, ese pesebre quedó vacío. Todos aquellos que reciban por fe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Redentor de sus vidas, ¿qué es lo que pasa? Recibirán el perdón de sus pecados y también recibirán la vida eterna como herencia. Hay que recordar la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso, luego conocido como el apóstol Pablo, y que nos dejó tantos escritos, las cartas paulinas ahí en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, él fue perdonado. Ahí hay un ejemplo de cómo alguien puede ser perdonado por más malo que sea, por más perseguidor que sea. En el caso de Saulo, él fue perdonado y recibió la vida eterna como herencia. Voy a leer, esto está en Hechos capítulo 26, versículos del 15 al 18, donde la palabra del Señor dice así: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que pasó con el mismo apóstol Pablo, un hombre que persiguió a los cristianos de su época, era implacable en su persecución, pero tuvo un encuentro especial con el Señor Jesucristo de una manera muy directa. Su vida fue transformada, le levanta como un ministro, como testigo de las cosas que Dios mismo puede hacer, y también habla de que ahí hay perdón de pecados y herencia para los santificados. Entonces, lo primero, hermanos, lo primero que el Señor Jesucristo hace y deja vacío es un pesebre. Nace y deja vacío ese pesebre y empieza a transformar. Luego de haber dejado vacío ese pesebre, como crece y madura y es un adulto y empieza a impartir sus enseñanzas impresionantes y transforma la vida de todo aquel que se acercaba de una manera sincera hacia él. Lo primero, deja vacío el pesebre
Pero también hay que recordar que el Señor Jesucristo deja vacía la cruz. El Señor Jesucristo dejó vacía la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 23, vamos a leer esta porción ya en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, luego de su muerte, Lucas 23, 50 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Mire, aquí vemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, hubo un hombre que Dios mismo permitió, José de Arimatea, que fue donde Pilato para pedir que le entreguen el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces aquí se nos enseña que él mismo quita ese cuerpo de la cruz, o sea, la cruz queda vacía, el cuerpo es envuelto en una sábana y puesto en un sepulcro que no había sido usado antes. Entonces, la cruz de nuestro Señor Jesucristo quedó vacía. Esa misma cruz que el Señor Jesucristo tuvo que cargar sobre su espalda, a pesar de todo su dolor. Ahí en Juan 19, 16, 17 nos enseña esto, que el mismo Señor Jesucristo cargaba su cruz, pero esa cruz que estaba ocupada por el Señor quedó vacía. Hubo alguien que lo retiró y quedó vacía. Y yo creo que quedó vacía, hermanos, como un recordatorio de las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él decía, y en Lucas 9:23 decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de Cristo quedó vacía para que cada uno de nosotros podamos tomarla cada día y podamos clavar en ella nuestra voluntad, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestros planes y nuestros proyectos. Es una forma que tengo de verle a esto, mis hermanos. Esa cruz queda vacía, pero sí, en esa cruz fueron clavados todos nuestros pecados también, porque el Señor Jesucristo cargó sobre su espalda el pecado de la humanidad. Ahora, todo esto para que cada uno de nosotros podamos decir lo que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice así, le voy a leer, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano amado, iglesia amada, si alguien es de Cristo, tiene que recordar que la cruz del Señor quedó vacía para que nosotros podamos crucificar en ella nuestras pasiones y nuestros deseos, toda nuestra maldad. En este mismo libro, la carta a los Gálatas, pero en el capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el Señor Jesús dejó vacío el pesebre, pero también dejó vacía la cruz del Calvario. Y claro, cómo no, para ir terminando lo de hoy, el Señor Jesucristo también dejó vacía la tumba donde fue sepultado. Mateo capítulo 28, versículos 1, voy a leer el 1 que dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Avanzamos al versículo 5 y dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermano amado, las mujeres que llegaron y que fueron a ver la tumba del Señor Jesucristo para poner especias aromáticas sobre su cuerpo, que había sido muerto, que estaba muerto, se llevaron una gran sorpresa. Llegaron y la tumba estaba vacía. Y estaba vacía porque había resucitado. Mire, esto debería llevarnos a pensar que es realmente algo único, algo inigualable en la historia de la humanidad. Porque en el mundo hay muchas tumbas famosas y son famosas por los restos mortales de las personas que están enterradas ahí. Por ejemplo, en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, está ubicada la conocida mezquita del profeta, es decir, la tumba donde están los restos del profeta Mahoma. Ahí están los restos. Él no resucitó. Ese sepulcro no quedó vacío. Otro ejemplo, en la ciudad de Kushinagar, en la India está el sepulcro de donde están los restos de Buda. Ahí están los restos de Buda. Pero mire, la tumba de nuestro Señor Jesucristo quedó vacía. Quedó vacía después de 3 días, porque así había sido anunciado y Él resucitó. Ahora, esa tumba vacía, a ver, le recuerdo esto, dejó vacío el pesebre, dejó vacía la cruz del Calvario, pero también dejó vacía la tumba donde había sido sepultado, pero dejó vacía esa tumba para recordarnos algo, hermanos. Y esto nos recuerda, esa tumba vacía nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él no se quedó ahí nada más para seguir siendo parte de un libro de historia. El Señor Jesucristo no está en esa tumba porque Él vive. Él vive. En nuestro tiempo Él vive. En Lucas capítulo 24, versículos 4 y 5, voy a leer esto. Lucas 24, del 4 al 5, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A ese punto iba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea que esa tumba vacía nos enseña que Jesucristo vive y está más vivo que nunca. Está más vivo que es realmente lo que nos da vida a nosotros. Nos da vida a nosotros. Una nueva vida. Es porque Él vive. Pero también esa tumba vacía nos enseña que nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Él venció a la muerte, venció al sepulcro. Primera carta a los Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que dejar una tumba vacía, un sepulcro vacío, es victoria, hermanos. Realmente nosotros somos vencedores porque Cristo venció. Por eso nos llamamos, somos más que vencedores. Dios hizo la obra de redención, dio su vida en la cruz, resucitó al 3er día, dejó ese sepulcro vacío, y es por eso que hoy nosotros también somos vencedores, somos más que vencedores. Y también esa tumba vacía nos enseña que nosotros un día también resucitaremos. Primera carta a los Corintios 15, versículos del 51, un poco antes de lo que leímos hace un momento. 51 al 53 dice: he aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano amado, iglesia amada, la verdad que hay que tener esperanza. Hay esperanza para aquel que cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En este día, en esta noche, digamos, Cristo te está haciendo un llamado y ese llamado es de recibirlo en tu corazón, pues si tal vez tu vida también está vacía, posiblemente tiene que ser llenada por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia. Hoy es tiempo de hablar con el Señor, es tiempo de rendir nuestra vida al Señor y dejarnos llenar únicamente por Él. A ver, nos dejó un pesebre vacío, una cruz vacía, una tumba vacía, pero lo que te digo es que si tu vida está vacía, tú tienes que dejar que el Señor llene tu corazón, llene tu alma, llene tu espíritu, llene completamente todo tu ser. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de salvación, hermanos amados, y aquellos que nos llamamos cristianos nos recordamos, traemos a nuestra memoria toda la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la obra no está solamente en el nacimiento del Salvador, no está en la muerte, solamente en la muerte del Salvador en la cruz, sino que también está en la resurrección, en esa tumba vacía que quedó. Y la verdad que hay una obra completa que no podemos nosotros desconocer. El cristiano verdadero tiene todo este mensaje completo en su corazón, en su vida y en su ser. Oremos, mis hermanos, vamos a ir terminando, pero vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, gracias por enseñarnos de tu riqueza, de tu palabra preciosa. Y gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber tomado forma de siervo. Gracias por haberle permitido nacer aquí en esta tierra, nacer en un pesebre, mi Señor, con tanta enseñanza que hay ahí. Gracias por permitir que crezca y gracias por toda la obra de ministerio, por todas sus enseñanzas. Te damos gracias por toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios Padre, y Señor, lo reconocemos. Hoy, Señor, reconocemos que por ti vivimos. Mi Señor Jesucristo, por ti vivimos. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tu cuerpo entregado en un madero. Y gracias por haber resucitado, por haber dejado vacía esa tumba. Eres único, mi Señor. Y gracias por darnos salvación. Te pido en esta oración también, mi Señor, que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a cada familia representada también en esta conexión, en esta transmisión que tenemos. Bendice a tu pueblo, mi Señor, por favor, en el nombre precioso y en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.